Bueno, pues buenas noches y vamos a entrar en el capítulo 6 de Génesis, que como dijo Rafa, y no sé por qué me aventó la pelota así de que yo les voy a explicar todo, pero quiero que se sepa de que este es un capítulo bastante interesante, reúne varias cosas, por eso lo fraccioné en dos partes. Vamos a ver solamente 8 versículos esta noche, porque sí reúne material o cosas que muchos preguntan o muchos quieren saber o quieren ahondar, y hay que tener un poquito de cuidado de no tener comezón de oír, porque hay muchos intérpretes, muchas opiniones, cosas por el estilo. Es un capítulo lleno de misterios. Yo diría que es un capítulo lleno de misterios y que no son fáciles para discernir. En algunas partes voy a dar mi opinión personal, que no tiene que ser doctrina básica, pero sí tenemos que tener bien claro de que hay muchas áreas que solo a Dios le corresponden. Esto es solamente algo que la revelación viene de Él y la otorga a quien Él quiere, y si Él dice hasta aquí te doy la información, la revelación, hasta aquí llegamos. Más adelante lo demás es quédate conforme con lo que Dios te está dando. Eso es lo que yo he entendido de este capítulo. En el capítulo 6, versículo 1, del 1 al 2, dice que aconteció, ya estamos hablando después del capítulo 5, que habló de genealogías, habló de diferentes personajes, y ahora en el 6 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esta primera parte la podríamos ir fraccionando, y desde el principio Dios había dicho ahí en Génesis 1, versículos 26 al 28, donde creó al hombre y a la mujer, y dice que les dio la orden de fructificar, de multiplicarse y llenar la tierra. Y esta señal como que quedó grabada desde el principio, desde el huerto del Edén, esta señal, y empezaron a multiplicarse los hombres sobre la faz de la tierra, nada más que en esta condición nueva. ¿Cuál era? Que ahora la raza humana venía infectada de pecado, venía infectada de muerte, como decíamos, muerte espiritual, muerte almática y muerte física. Toda la raza humana se estaba multiplicando, pero traía ya ese virus que había entrado cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva pecaron. Podríamos decir que yo no tengo por qué ver con eso, fue un pecado de ellos, no mío, pero esto es algo que podríamos verlo como una genética espiritual que viene desde el origen. Tenemos todo eso ya grabado en nuestra genética, y esa genética irá en degradación. Ahorita lo vamos a estar viendo, va en degradación, viene en una caída franca desde la caída del hombre. Sí, recordamos de que murió instantáneamente su espíritu, se rompió la comunión con Dios, murió lentamente su alma, empezó a tener miedo, empezó a esconderse, empezó a enojarse, a acusar, y luego más lentamente murió su cuerpo hasta que al polvo volvió. Vemos de que Adán vivió casi 900 y pico de años, y es una muerte gradual en estas tres áreas. Pero esta es la realidad de que se comenzaron a multiplicar sobre la faz de la tierra. Les nacieron hijas. ¿Cómo se multiplicaron? Bueno, ya lo hemos comentado, Adán y Eva en el proceso, cuando salieron del huerto, se empezaron a multiplicar. Yo sé que hay preguntas morales que pudiéramos tener. ¿Cómo es posible? Y pues nomás creó a otros hombres. No, de Adán y Eva vinieron todos. Y entonces pues tuvieron hijos, hijas, y empezaron en esos 900 años, imagínate la cantidad de hijos que podrían haber tenido, y entre ellos empezaron a mezclar y a combinar. Y tú dirás, pero ¿eso lo permitió Dios? No es que lo permitiera Dios, esa fue la decisión del hombre. Eso fue lo que el hombre quiso, y ahorita vamos a ir entendiendo cómo entró en esos declives. Y sin embargo, dice aquí que dos menciones importantes. La número uno es
dice aquí en estos mismos versículos, que se empezaron a multiplicar sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y viéndolos, subráyalo, hijos de Dios, ahí subrayamos eso, hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todos. Cuando decimos hijas de Dios o hijos de Dios, empezamos a darnos cuenta que hay dos grupos. Hay estas mujeres que están naciendo de esta raza caída, vamos a llamarla así, desde Adán y Eva. Ya había matado Caín a Abel, Caín sigue vivo, y ahora Caín, que trae esa maldición sobre su vida, que había sido sellado o marcado, dice ahí en el capítulo 4 de Génesis. Ahora esta generación, esa gente, se empezó a mezclar con los hijos de Dios. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? Ahorita vamos a tratar de explicarlo. Hay varias interpretaciones. Algunos entendemos que los hijos de Dios son los que vienen de Set. Acuérdense que después de la muerte de Abel, volvió a tener un hijo, Adán, y ese hijo se le llamó Set, y fue donde los hombres empezaron a apelar, a invocar a Dios. Ahorita voy a explicar esa palabra, ¿sí? Y estas dos líneas, la línea de las mujeres hermosas que venían de los hombres, con la línea de los hijos de Dios, noten que son dos líneas diferentes, no son las mismas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres, se están dando cuenta que son dos grupos, ¿verdad? Los hijos de Dios vieron que las mujeres, las hijas de los hombres, esos son dos grupos, se están entremezclando, se están corriendo dos líneas, ¿sí? Así es que las hijas de los hombres, una forma de entenderla es de que son descendencia de Caín, una mezcla que vino de Caín, que se empezaron a combinar. ¿Cómo sucedió? ¿Cuántas veces sucedió? Si se pudieron guardar o no se pudieron guardar, eso ya no me toca explicarlo, ni creo que haya quien lo pueda explicar. Lo que sí es cierto es que estas hijas de Caín salían hermosas. Había algo que tenía un atractivo, ¿sí? Y los hijos de Dios es el otro grupo. Aquí hay unas 2 o 3 posibilidades. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? ¿De dónde vienen? Ya vimos algo, que las hijas de los hombres seguramente vienen de Caín, vienen de una combinación que venían saliendo de Adán y Eva y se fueron mezclando y salió ese grupo. Pero ¿quiénes son estos hijos de Dios? Hay posibles interpretaciones. Una de ellas son la línea piadosa que viene de Set. La línea piadosa que viene de Set. Los que invocaron a Dios. Génesis 4:26, quiero que lo veas. En Génesis 4:26 dice, y a Set, ¿sí?, también le nació un hijo y lo llamó su nombre Enosh. Y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Empezaron a invocar el nombre del Señor. Es muy interesante esa palabra, invocar. Los descendientes de Set. Noten que ahora es un grupo diferente. Estaba Caín y Abel. Caín mata a Abel y ahora queda solo Caín, pero está ahora bajo una maldición. Y ahora aparece, más adelante, aparece este hijo de Adán y Eva. Ahí dice el capítulo 4, versículo 1, que conoció a Adán a Eva. Dice, conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual lo concibió y dio a luz a Caín, ¿sí? Y más adelante, si tú quieres, aquí en el capítulo 4, 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Así es que ya después de la muerte de Abel aparece este hijo que se llama Set. Pero este hijo que se llama Set ahora empieza a tener unas funciones, ¿sí? Y dice que vino como un sustituto. El versículo 25 dice, vino como un sustituto de Abel. Esta sustitución
habla de que Abel era el que adoró a Dios conforme al corazón de Dios. Por eso Dios se agradó con el sacrificio de Abel. Pero casi al final del capítulo 4, dice que ellos, los descendientes de Set, venía Enosh, y ellos empezaron a invocar el nombre de Dios. Esa palabra, invocar, para entender lo que significa invocar, es una apelación. Déjame poner un ejemplo. Cuando Pablo estaba ante el Sanedrín y ante el rey Agripa, y ya lo iban a condenar y lo iban a mandar a que lo entregaran a los judíos, Pablo, siendo ciudadano romano, dijo: al César apelo. Sacó ese argumento de apelación con el fin de protegerse de la maldad de los fariseos que lo querían matar. Se refugió con el César por ser ciudadano. Y por ser ciudadano, los que estaban presentes, que eran romanos, y el rey también, lo vio y dijo: al César apelo. Cuando usaba el nombre del César, era como no usarás el nombre de Dios en vano. Casi lo tenemos en los 10 mandamientos nosotros. Pero los romanos tenían así de sagrado el nombre de Nerón, el nombre del César. Entonces, cuando en el caso de este Pablo, que apeló al César, aquí estamos viendo esa invocación, es exactamente lo que significa. Apelaban a Dios y estaban clamando a Dios porque estaban viendo algo que estaba pasando en su tiempo. Aquí deja entrever cosas que estaban pasando, cosas en su tiempo. Una degradación moral, violencia, maldad. Estaban viéndolo y estaban invocando, por decir así, clamando, apelando a Dios para que Él interviniera a favor de ellos. Esa es la forma que podríamos entender esta parte. Así es que esta puede ser la primera forma de entender. Los hijos de Dios eran aquellos que invocaban el nombre de Dios, apelaban al nombre de Dios porque estaban viendo algo. Era una línea piadosa de la cual desciende Cristo. Cuando vemos la genealogía en Mateo de Jesús, ahí viene que viene desde ahí, viene esa línea. Pero después hay otra interpretación. Los hijos de Dios también pueden ser los ángeles. Esa es otra interpretación. Los ángeles, ¿por qué? Bueno, en varias ocasiones en el libro de Job, especialmente en Job, se menciona por lo menos 3 veces que los ángeles, dice, te voy a leer nada más Job capítulo 1, versículo 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, otra interpretación de los hijos de Dios, ya vimos la primera que venía de la línea piadosa de Set. La segunda interpretación es que pudiera ser que estos son los ángeles caídos. Esos eran los hijos de Dios, ángeles caídos. Aquí dice: vinieron los hijos de Dios, entre los cuales también estaba Satanás. Es muy probable que esto que se refiere a los ángeles hayan sido esos hijos de Dios que bajaron, tal vez rompieron su pacto con Dios, bajaron a la tierra, vieron a las mujeres y a ellos les interesó casarse con ellas, meterse con ellas. Ahora, yo sé que hay preguntas aquí teológicas porque la Escritura me dice en Mateo 22, 30, que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Así dijo Jesús. Los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Entonces, ¿cómo es posible que un ángel se pueda casar con una mujer hermosa de los hijos de los hombres? ¿Cómo es posible eso? Porque de ahí vienen otras cosas. Al rato vamos a ver lo que sucedió en esa relación, los monstruos que salieron de ahí. Pero se cree que estos ángeles hayan sido los que vinieron en algún momento dado y estuvieron presentes y tuvieron esa facultad. Algunos dicen que no es que Dios dijera que no pudieran reproducirse, nada más que dice que los ángeles no se casan. Hay gente que no se casa, pero sí se reproduce, ¿o no? Sí, ¿verdad? Ya me entendieron. Bueno,
Entonces es posible que haya pasado eso, no lo sé. Y la tercera forma de entender los hijos de Dios, que también es válido y lo tomo en cuenta, es en Juan 1:12, dice que los que lo recibieron a Jesús, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces estamos hablando de que esos siguen la línea todavía piadosa, pero ya son los que creyeron en Cristo. Claro, esto es en el antiguo pacto, todavía Cristo no había muerto, entonces esto como que quién sabe. Pero lo que sí es importante entender es que estas dos líneas, está hablando de una línea, por decir así, santa y una línea impía, que se están cruzando. Y esto podemos entenderlo de muchas maneras. Dice que déjame llevarte más. Bueno, no me quiero meter ahí porque quién sabe qué vaya a pasar aquí. Pero estas dos líneas, cuando se mezclan, saltan chispas. Y te lo voy a poner de una forma. Dios vio cuando las hijas de los hombres se empezaron a mezclar con los hijos de Dios, que son dos líneas. Una viene de una mezcolanza ya muy contaminada, y los hijos de Dios son los piadosos, los que invocan, los que están apelando a Dios, solicitando intervención divina. Pero cuando estos se combinan, por ahí hay una escritura que tal vez nos sirva a nosotros entenderla un poco, y se las voy a leer. Es la escritura que viene en segunda de Corintios, donde el apóstol Pablo dice: no os unáis ¿en qué? ¿En qué? Yugos desiguales. Él dice: no se junten con yugos desiguales. Capítulo 6, versículo 14, 2 Corintios 6, 14. No os unáis a yugos desiguales con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo hay o qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Esta es una posible remembranza de aquello donde los hijos de los hombres se combinaron con los hijos de Dios. Y esa combinación de luz y tinieblas, de justicia e injusticia, produjo una situación muy complicada. Y por eso el apóstol Pablo, tiempo después, lo está mencionando como una recomendación aún a la iglesia, que tengamos cuidado de no combinarnos con la gente del mundo, evangelizarlos y ayudarlos a conocer a Cristo, que sean parte de la familia, se conviertan en hijos de Dios, y entonces hablamos. ¿Sí estamos entendiendo esto? Entonces, estas son maneras de poder entender algo aquí, ¿sí? Se cree que en algún momento dado, otra interpretación es que estos ángeles, como no se podían reproducir, porque lo dijo ahí la escritura en Mateo 22, versículo 30, que son ángeles y no se casan, pero eran demonios que se podían meter en los cuerpos de los hombres, y adentro de los hombres, ahora con ese espíritu podían tener descendencia usando el cuerpo de un ser humano. Esa es otra interpretación. Ahora, ¿qué generó esto? Bueno, para empezar, una mezcla. Versículo 3 de Génesis dice: y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero serán sus días 120 años. ¿Por qué decidió Dios acortar el tiempo de duración de vida de los hombres?
¿por qué decidió ahí, en ese momento en que vio que se estaban mezclando, decidir que ya no vivieran 900 años, que ya no vivieran tanto tiempo, sino que se redujera el tiempo? Yo pienso que por la razón de lo cual se estaban reproduciendo y estaban llenando la tierra de monstruos y de gente desquiciada, la tierra iba en aumento, violencia y maldad y perversión, al punto donde Dios dijo: yo les voy a cortar los años, voy a reducir su tiempo, les doy más tiempo y esto se va a acentuar más. Y Él acortó a 120 años la duración de la vida de los hombres. No siempre, hay unos que han vivido hasta 130 años, no, aquí lo veremos más adelante, pero ya desde entonces empezó un declive de la duración de la vida, de la estancia del hombre en la tierra, y la redujo a 120 años. Esos 120 años más adelante veremos que son los años que tardó Noé en construir el arca. Y esos 120 años son tiempos de gracia, que durante 120 años Noé construyendo el arca, la gente lo veía y les estaba diciendo: viene un diluvio, viene destrucción, y es la gracia de Dios que te está diciendo: prepárate porque viene. No sé si estemos entendiendo eso. 120 años está hablando de gracia. Sí, 900 habla de mucha gracia, pero ahora 120 años son los años que tardó Noé en construir el arca, y que fue como un anuncio en 120 años, continuamente avisando que venía una catástrofe sobre la tierra. Aquí dice que Dios se desagradó con la mezcla que hubo ahí, una degradación terrible, ¿sí? Pero lo hizo por amor y por gracia. Siempre Dios no va a cambiar nunca, su naturaleza y sus atributos siguen firmes. Versículo 4. Aquí dice: había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Así que hay que analizarlo. Había gigantes en la tierra, aparecían esos gigantes. Y aún después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. O sea, como que los gigantes aparecieron antes y aún después. Como que era una característica de la degradación genética que había en aquel entonces. Que hay que entender algo. Cuando afectó el pecado, afectó en todas las áreas. En la materia, en la naturaleza de las plantas, de los animales, en la vida física de los hombres, en su reproducción, afectó en todo. Por eso a veces preguntamos por qué nació así, o por qué tiene este defecto o esta deformación, y a veces no entendemos, y no, pues que fue un producto químico, pero si tú lo analizas la línea desde donde viene, mucho tiene que ver con toda la herencia que tenemos, genética, adámica. Ese es el origen, de donde viene. Ya con que tú te des cuenta que la gente muere, ya con eso es peor que una deformación o cualquier cosa. Ya la muerte es una señal clara de dónde viene. ¿Sí estamos? Entonces, en Mateo 24, del 38 al 39, dice: porque como en los días de Noé, antes del diluvio, la gente estaba comiendo y bebiendo, se estaban casando y dando en casamiento. Aquí tú dirás: pues ¿qué tiene de malo casarse? Sí, pero si tú te vas a Génesis 6, te vas a dar cuenta de lo que estaba viendo. Se estaban mezclando las líneas, la piadosa y la impía. A eso se está refiriendo. No es pecado casarte. Aquí estamos, llévalo a su origen. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué estaba pasando antes del diluvio? Se estaban mezclando. Había una combinación de dos líneas donde en vez de que sucediera algo bueno, se empeoraba cada vez más. ¿Sí? Hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será. Así es que hoy en día el apóstol Pablo lo mencionó, del peligro de la mezcla.
Hoy en día lo estamos viendo. O sea, la iglesia está siendo contaminada y si no nos cuidamos, se va a empezar a neutralizar la santidad, de tal manera que no va a haber santidad. Ya la santidad va a ser como cualquier cosa. Ya el acostarse o que vive la pareja junta y que después se casarán, déjalos que experimenten, que se conozcan. Y toda esa doctrina está entrando y estamos combinando dos líneas, la piadosa con la impía. Y entonces estamos generando, tarde que temprano, gente cada vez más violenta, que va a ir experimentando deseos más perversos y va a ser una degradación mayor en el proceso que va avanzando. Lo estamos viendo ya, una degradación moral. El hombre ya perdió su identidad como hombre, quiere ser mujer. No nomás eso, ahora quiere operación, ya quiere ahora sí una intervención quirúrgica que lo mutile y que, o sea, estamos viendo una degradación cada vez más acelerada. No sé si están dándose cuenta, pero en mi época, estoy hablando un tiempo atrás, ¿verdad? Pero en mi época, eso no había tanto, ni estaba permitido por la ley, ni hasta los médicos se rasgaban la ropa si hicieran eso, sería poca ética. Hoy se venden para hacerlo, hoy lo promueven para hacer dinero de eso. Existe eso. Es una señal de los últimos tiempos, la mezcla de los hijos de Dios con los hijos de desobediencia. Se está notando cada vez más. Existen en ese tiempo, dice la Escritura, que había, para entonces ya había gigantes. Versículo 4, había gigantes. De esos gigantes, bueno, hablamos de las deformaciones genéticas que había. Ahora, ¿será esto un mito o no? Déjame decirte que no. Hay osamentas que se han encontrado de gigantes en diversas partes del mundo. Sí existieron, claro que sí. Y para muestra los dinosaurios. Esa es una muestra que ya con eso tienes para imaginarte los huesotes de los dinosaurios, la magnitud del tamaño de los animales que existían en aquel entonces. Eran totalmente inmensos, el tamaño, el peso, todo eso. Bueno, no nomás los animales, los hombres también estaban afectados. O sea, toda esta genética estaba siendo afectada en todos los campos. El alma, el espíritu y el cuerpo, todo estaba siendo afectado. La misma creación estaba siendo afectada. Por eso dice Romanos 8 que la creación hasta la fecha gime hasta que los hijos de Dios se manifiesten. Hay relatos de la existencia de gigantes. Más adelante en el libro de Números y demás, o allá en el libro de Primera de Samuel, donde David tumbó al gigante, estamos viendo que había gigantes, eran descendientes de Acán. Menos gigantes, claro, porque iban en una franca degradación. La mayoría fue eliminada en el diluvio, pero quedaron vestigios, como decíamos, los vestigios adámicos todavía están entre nosotros, algunos, en muchos sentidos. Entonces, aquí tengo una historia interesante de Bernal Díaz del Castillo, un español que vino con Cortés a la conquista, y creo que en algún momento lo mencioné en el estudio que di sobre la historia espiritual de México, pero nomás les voy a leer algo de lo que relata este hombre. Es un hombre se considera un profesional, un cronista serio, que llevó un registro vivo, fue testigo ocular, no había cámaras, no había videos, lo que hacía era escribirlo. Y en su libro de las crónicas de la conquista de la Nueva España, en el capítulo 78, relata lo siguiente. Está hablando un español con los gobernadores de Tlaxcala, los tlaxcaltecas, y les preguntaron, la tradición que ustedes de dónde vienen. Nosotros venimos de Adán y Eva, decía él, y ustedes de dónde. Decía, bueno, se transmitió a los antepasados que en la antigüedad vivía aquí una raza de hombres y mujeres de inmensa estatura con huesos pesados, y eran un pueblo muy malo y mal dispuesto, a quienes habían exterminado en su mayor parte por guerras continuas, y los pocos que quedaban murieron gradualmente. Este es un registro de una entrevista que tuvo con los tlaxcaltecas, y lo que le dijeron a él: había hombres de gran estatura, huesos pesados, un pueblo muy malo y mal dispuesto, a quienes habían exterminado en su mayor parte. ¿Sí? Y para darnos una idea de esta información, de lo enorme de este pueblo,
sacaron un hueso, o más bien un fémur de uno de esos gigantes que era muy fuerte y medía la longitud de un hombre de buena estatura que venía con Bernal Díaz del Castillo y Cortés. O sea, trajo un soldado suyo, un español, y le pusieron el hueso al lado, y el hueso medía la altura del soldado. Este es un registro, que no es un rollo. ¿Sí? Lo medí con mi propia persona y encontré que era de mi propia longitud, aunque soy un hombre de considerable estatura. Nos mostraron muchas piezas de huesos similares, pero todos estaban carcomidos y descompuestos. Sin embargo, no dudamos ni por un instante que este país estuvo habitado alguna vez por gigantes. Cortés observó que deberíamos enviar estos huesos a su majestad en España por la primera oportunidad. Así es que le llevaron un huesito allá al rey de España. Ok, capítulo 6, versículo 5. Estos gigantes fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Cuando se habla de esto de que eran valientes y de renombre, habla de que eran muy malos, eran muy agresivos. A eso se está refiriendo lo que acabamos de leer ahorita en la crónica que puso este hombre. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Así es que estamos hablando psicológicamente, la mente de la gente de aquel entonces venía en franca caída, una caída tremenda. La entropía se aceleraba cada vez más. ¿Sí? Versículos del 6 al 7, ya estamos terminando. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Quiero que pensemos un poquito, fíjate las palabras que se usan aquí. Se arrepintió el Señor, le dolió su corazón. Pregunta, ¿Dios se arrepiente? ¿Se puede arrepentir Dios? Bueno, dice que no es hijo de hombre para que se arrepienta. Hay una escritura que dice eso. Entonces, ¿cómo es eso que se arrepintió? Bueno, no es el único lugar que dice que se arrepintió. Ahí en Éxodo 32:14 dice que se arrepintió. En Jonás capítulo 3 versículo 10 dice que se arrepintió de haber destruido a Nínive. O sea, estamos viendo, tú dices, ¿cómo es que se arrepiente Dios? ¿Por qué se arrepiente Dios? Queremos entender esa frase. ¿Por qué dice se arrepintió Dios? Déjame explicarte lo que se puede entender. Es la manifestación de la gracia de Dios que tiene paciencia y misericordia y no quiere que el hombre perezca. Eso es lo que quiere decir se arrepintió Dios. No quiere que el hombre perezca. No lo diseñó para eso. Le dolió a Dios eso. No hubiera querido que pasara eso. La muerte de las personas, de una criatura, las guerras, eso no era el deseo de Dios. Hay un Dios que le duele en su corazón esto. Y el deseo, el arrepentimiento que estamos diciendo no es que, ay, me arrepiento, quiero regresar. No, es el deseo de que no quiero que el hombre perezca. No quiero que el hombre se pierda. Eso es lo que quiere decir arrepentimiento. ¿Sí estamos? Así es que Dios vio esto, que los hombres estaban caminando muy mal. Y dice Dios, voy a raer sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Lo que quiere decir es que nunca quise que sufrieras. Nunca quise que hubiera injusticia, nunca quise que hubiera violaciones, nunca quise que hubiera abortos, nunca quise que hubiera guerras o maldad o injusticia. Nunca quise eso. En mi intento de creación nunca lo quise. Es lo que quiere decir arrepentimiento. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque Dios es amor y es justo. Y Dios le dio al hombre libertad. Y le dijo al hombre, escoge. Y el hombre escogió mal. Dios no quiso que escogiera mal. ¿Sí estamos entendiendo?
Fue decisión nuestra lo que está pasándonos a nosotros aquí en la tierra. No es de Dios. Es que dejemos de echarle la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios lo otro? No, no es culpa de Dios. Es decisión nuestra. Es la humanidad. Él nunca quiso eso. Por eso se arrepintió de todo esto. Porque nunca quiso eso. Fue la decisión del hombre. Amén. Ok. Bien, y termino con esta última parte del versículo 8. Dice: sin embargo, dentro de todo el plan que iba a raer a la tierra, ya quería terminar. O sea, ustedes no se imaginan, si Dios nos permitiera oír el clamor de la tierra, los gritos que hay ahorita aquí en la ciudad de Monterrey. Si Dios nos permitiera ver en una cámara lo que está pasando en un hogar con un niño o una mujer o un hombre que está por quitarse la vida, si nos mostrara a Dios lo que está pasando aquí en la ciudad, olvídate del mundo, nada más aquí, no duerme nadie. No duerme nadie. Te la pasarías en vela, clamando y llorando y pidiéndole a Dios misericordia. Pero como no lo vemos, corazón que no ve, ojos que no ve, corazón que no siente, dicen por ahí, ¿verdad? Y esta es la forma en que Dios quiere que lo entendamos. Él sí lo ve. Él lo ve todo. Y dentro de todo eso, sigue siendo un Dios de gracia. Y dice el versículo 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hubo alguien que Dios escogió, lo vio y dijo: este más o menos está dentro de lo que es la línea piadosa. Este no se ha combinado con las mujeres hermosas de los hombres. Este es un hombre que voy a usar para continuar con mi proyecto. Nadie va a interrumpir mi proyecto. El diablo lo quiso destruir. Todo esto es una obra del diablo. Todo lo que estamos viendo ahorita es lo que hizo el enemigo a la humanidad, y está feliz de la vida destruyéndonos, robando, matando y destruyendo. Pero Dios dice: eso es lo que tú dices, pero al final yo tengo la victoria. Y ya tengo un plan. Y halló gracia con Noé. La semana que entra vamos a ver la continuación de este capítulo. Es muy profundo. Sí, ojalá duerman o que lo relean. Vamos a orar. Padre, gracias esta noche por tu palabra. Gracias que tú nos revelas tu gran amor, tu misericordia, tu gracia. Que tú no deseas que el hombre perezca, sino que proceda al arrepentimiento y se salve. Ese es tu proyecto original. Pero nos diste libertad de escoger y decidir. Y Señor, lamentamos las malas decisiones que se han hecho. Y en el nombre de Jesús, nosotros no queremos que tu corazón se duela. Y por eso estamos como iglesia, como pueblo de Dios, comprometidos en anunciar el Evangelio, las buenas nuevas, para que muchos vengan al conocimiento de Jesús. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre, ayúdanos, te lo pedimos. Y te damos a ti gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí llegamos y continuamos la semana que entra. Sí. Buenas noches.